¿Qué? ¿Y qué mierda querés que haga yo? La concha de tu madre. Huguito Moyano. Para quienes no lo conocen, es el líder del sindicato de camioneros. Eso es en la teoría, porque en realidad es un pulpo que tomó el control de todo lo que tenía cerca en complicidad con el poder político. A los 18 años ya era delegado del gremio cuando trabajaba para esta empresa. No es joda. Hugo siguió subiendo escalones en el sindicato hasta que en el año 87 ganó las elecciones y se convirtió en secretario general, cargo que mantiene hasta el día de hoy. Asimismo, en los años 80 se convirtió en diputado provincial. Hugo año tras año aumentaba su influencia política y sindical, y es en la década del 2000, con el gobierno de Néstor Kirchner, que se crea el Moyano Todopoderoso, tomando el control de literalmente cualquier cosa que incluya conducir. No querer sumarse a su grupo no era una opción. Tenés que aceptar o de lo contrario vas a conocer a los muchachos. Y así Moyano se convirtió en el dueño de las calles. Por supuesto, como todo sindicalista o político argentino, se volvió inexplicablemente millonario. Y no conforme con eso, se expandió a un montón de rubros. Hugo era omnipresente, y todos sus negocios siempre tenían alguna acusación de algo fuera de la ley. También fundó su propio club de fútbol, el cual por supuesto también está manchado por cosas inexplicables. Pero Hugo decía ser hincha de Independiente, y el desmanejo del club le abrió la puerta. La debacle de Independiente ya la vimos en uno de mis videos anteriores, pero a modo de resumen, el club hace muchos años venía en caída libre, y cada tanto amagaba recuperarse, pero solo siguió cayendo hasta que descendió de categoría. Sin embargo, ese no era el fondo del pozo, y estando en la B se hundió aún más. Entonces, con un presidente que estaba pintado, un club lleno de deudas, sin rumbo futbolístico y con los Barras tomando el control del club, es ahí donde la figura de Moyano aparece como si fuese un salvador. Dicho metafóricamente, Independiente tenía una enfermedad mortal, y entonces para salvarlo se lo enfermó con otro virus que cambió el aire, pero este nuevo virus también era mortal. Huguito llegaba con plata y poder, pero también con algo que otros dirigentes no tienen: mano de obra. O sea, la tribuna antes controlada por los Barras violentos y prepotentes, ahora era controlada por camioneros violentos y prepotentes. Es difícil saber hasta qué punto los dirigentes son rehenes o cómplices de los Barras, y por supuesto este caso no sería la excepción, solo que Moyano no era un dirigente ordinario, sino alguien habituado a un mundo de aprietes y extorsiones. Hay muchas acusaciones cruzadas sobre si Moyano antes y durante su gestión negoció y financió a la Barra, pero el punto es que las acusaciones entre ambas partes son infinitas, y yo no sé a quién creerle, si los dos son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que leí las palabras mafia, asociación ilícita y lavado de dinero. De eso se acusan mutuamente, y estoy seguro que ambos son culpables. Simplemente es un juego a ver quién puede negar más cosas y culpar de más al otro. Mientras tanto en el fútbol, después de mucho sufrimiento, el rojo volvió a primera. Y así Moyano consiguió su primer logro en el club, ya que unos meses atrás parecía que al rojo no le daba la nafta ni para llegar al último cupo de ascenso. Estando en primera pasaron varios entrenadores y jugadores sin mucho para destacar. El rojo no peleaba campeonatos pero tampoco sufría. La dirigencia de Moyano continuó con los trabajos en el estadio y también en el resto de las instalaciones del club que evidenciaban un estado de abandono desde hace tiempo. Había cierta calma, al menos temporal, pero faltaban las alegrías futbolísticas. No sé a quién se le ocurrió traer a Holland como DT, que hasta ese momento solo era conocido por haberse peleado con Almeida y Claudio Vivas. Se viralizó un audio de Holland vendiendo humo diciendo que él era el hombre indicado para revivir al club, y varios hacían fila para pegarle. Y para colmo se anunciaba la contratación de un delantero que estaba desterrado en China y un volante que era el tercer suplente en River. Parecía que otra vez el club se iba a condenar a sí mismo, pero todo salió bien. Los refuerzos sumados a los que ya estaban armaron un equipo sólido. Holland acomodó bien las piezas y en la Sudamericana el equipo jugó muy bien. En 2014 el club estaba en la B y era un infierno, y solo 3 años después era campeón en el Maracaná ante el Flamengo. Además,
Holland también fue necesario para la causa que llevó a Bebote Álvarez a la cárcel por extorsión. Así que si el video terminase acá, o si Moyano se hubiese ido en ese momento, hoy sería recordado con cariño como aquel tipo que agarró al club en el peor momento de su historia y lo devolvió a primera. Arregló el estadio y las instalaciones del club y salió campeón internacional. Pero luego de la gloria empezó la caída en picada. Moyano fue reelecto como presidente. Holland desarmó su propio equipo campeón y lo reemplazó con compras multimillonarias y jugadores viejos que no rindieron. Acá hay culpa tanto de Holland como de los dirigentes que permitieron que se gaste esa plata. El club tuvo buenas ventas, pero nadie sabe a dónde fue a parar esa plata. Y para destrabar la venta de Barco a Estados Unidos, fue necesario cierto personaje que pidió a cambio que Independiente contrate a un jugador llamado Gonzalo Verón. Cuando Holland se fue, llegó Becasese que echó más leña al fuego. Becasese diría unos años después que sintió las mentiras de Moyano ni bien llegó, así que para cubrirse, dijo que él ya había hablado para traer a Alexis McAllister y Nico González, pero al final llegaron jugadores bien diferentes. Yo entiendo que una compra pueda salir mal, pero cuando no tiene ninguna lógica y es tan alevoso, ya no puedo pensar que fue un error involuntario. Es demasiada ineptitud en casos muy sospechosos por muchísima plata. Todo iba en caída libre y salían a la luz maniobras de los Moyano en el club, que en realidad estaban a la vista de todos, pero curiosamente nadie veía ni sabía nada. Hasta Bebote Álvarez desde la cárcel mandaba al frente a los Moyano. Futbolísticamente el equipo era una lágrima y cada vez más jugadores se iban haciendo juicio. Incluso Javier Cantero salió de su cueva y comparó a Moyano con Adolfo. La dirigencia compraba mal y vendía peor, o incluso no vendía y después los dejaba libres o casi los regalaba. El equipo daba lástima y la relación de Moyano con los hinchas estaba rota. Gonzalo Verón le hizo juicio al club y los Moyano intentaron justificar su ineptitud echándole la culpa al cartero que llevó el telegrama. Los abogados de Verón se aprovecharon y reclamaron la indemnización más grande de la historia del fútbol argentino, y esto aún no se ha resuelto. Quien sea que hablaba de los Moyano, algo tenía para escupir en su contra. El club tenía un pasivo millonario y aparecían deudas de todos lados. El manager Jorge Burruchaga se fue, pero nunca estuvo claro cuál era su función ni el poder de decisión que tenía. Moyano necesitaba poner una cara conocida, así que puso al Rolfi Montenegro de manager. De entrada quiso dar un golpe de timón y echó a Falcioni para traer a Eduardo Domínguez, pero el cara de chivo poco pudo hacer, y menos con los refuerzos que llegaron. ¿Qué pasó con Casares? Se había dicho que llegaba libre y después al final resulta que Independiente lo compró. Poblete y Casares tenían una autorización por FIFA para venir 6 meses hasta junio, y en ese momento Casares rescinde el contrato en Ucrania. Preguntamos a la dirigencia qué posibilidad existía de que se quede, pero con nosotros la información de que Casares vino con una autorización y que después rescindió su contrato en Ucrania. Dije que yo económicamente no me iba a meter porque iban a pasar estas cosas. ¿De qué? De que ibas a quedar ensuciado con una cosa, con otra, de que tema plata para mí no es algo que me interesa, porque yo no tenía un presupuesto para manejar, entonces yo no me podía hablar de plata no sabiendo qué presupuesto tenía. El Rolfi dio una explicación insólita. Él pensó que era gratis, y a pesar de que él era el manager no se metía en ningún tema de plata y ni siquiera sabía qué presupuesto tenía para gastar. ¿Qué sé yo? Para colmo, el clima en las tribunas estaba picante entre los hinchas genuinos y los supuestos hinchas con campera de Camioneros. Cuando le echaron a Domínguez volvió Falcioni, que había sido echado por el Rolfi, o sea que el manager tampoco elegía el nuevo técnico. ¿Qué sé yo? Era momento de llamar a elecciones y Huguito impugnó la lista opositora, así que no hubo elecciones y todo estalló por los aires. En mi otro video ya hablé de Fabián Doman y el entramado político detrás de escena, y cuando finalmente hubo elecciones, Moyano perdió. Ojalá todo terminase acá, pero no. La nueva dirigencia denunció penalmente a la gestión Moyano por administración fraudulenta y lavado de activos. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Si Moyano tiene denuncias de todo tipo, seguramente todo queda en la nada. Como si fuese un chiste, el sindicalista evadió el pago de aportes sindicales de los empleados del club.
Moyano se fue debiéndole plata literalmente hasta un supermercado chino. Fue el propio hincha quien puso plata de su bolsillo para pagar parte de las deudas. O sea que Moyano se debe estar riendo como loco porque hizo cagada. No fue condenado y encima otro paga su deuda. Tengo mi opinión sobre la colecta de Maratea con la cual no contribuí, pero eso es para otro video. Los dirigentes que decían tener una ingeniería económica le piden plata al hincha para pagar los negociados de la dirigencia anterior en vez de tomar acciones contra los responsables. Y el hincha piensa con el corazón, no con la cabeza. Entonces pone plata porque siente que así evita un mal mayor, pero esto fue poner un parche en una herida gigante. Les recuerdo que aún se debe mucha plata y que aún hay problemas judiciales en curso y deudas sin pagar. Pero en abril de 2025, Independiente vive un periodo de calma sustentado en los resultados positivos del momento. Al día de hoy Moyano hace su vida de siempre. Ser dirigente de Independiente parece ser beneficioso para unos pocos, pero nunca para el club. Moyano le devolvió por un rato un poco de grandeza al rojo, pero después lo pasó por arriba con un camión. Tal como dije antes, los dirigentes pasan, los técnicos pasan, los jugadores pasan, pero el hincha sigue ahí mientras ve como su club se marchita.